Día 4 de julio del 2020 a las 16:50 horas. La imagen es de una especie de plataforma muy grande que parece una ciudad flotante justo bajo la superficie del agua antártica. Todo el paisaje en blanco y helado. Lo veo como si se hiciera un corte o sección en el paisaje o imagen y se ve la línea del agua debajo de ella y sobre ella. La plataforma también se ve prácticamente blanca. Si es metal es muy claro. No puedo distinguir el material, pero sí hay mucho cristal. La sensación que me transmite es de tranquilidad, organización y humanidad. Y en otro plano superpuesto a la imagen, como si pudiera ver el interior de la plataforma, unos seres moviéndose con figura humana, también vestidos con monos blancos y anchos. Al preguntar qué es, me enseñan una A mayúscula tridimensional flotando, y la línea del medio de la A es una esfera que va girando, mientras entiendo una especie de Aubi. Día 30 de julio del 2020, a las 11:41 horas. Entro en la energía de In Situ segunda temporada y rápidamente vuelvo a ver una imagen ya recibida hace varios años. La imagen es una montaña con un pico muy pronunciado y nevado, que parece emerger entre capas de hielo que se quedan inclinadas. Está toda enmarcada por dos laureles y se recibe esta frase: estamos en casa, acompañada de una energía que transmite espera, como si ya todo estuviera preparado y aguardan a que lleguemos. Pido por favor a los mundos superiores si nos pueden dar un mensaje que nos guíe para los programas de In Situ, y responden: abastecéis caudales de ríos eternos, fluyendo vibrantes por sus venas. Ábranse a lo imposible desde dentro y será posible fuera. Dirijan su mirada más allá de los brillos del polvo en el aire. Miren en los lugares vacíos donde se encuentran los caminos esperando para ser vistos aún en la oscuridad. No busquen la luz, iluminen y lo oculto se mostrará. El supuesto suicidio de Adolf Hitler en el búnker de Berlín sigue despertando 75 años después suspicacias y debates. Pues para nada es una muerte clara y transparente, y los elementos que hacen dudar de esta versión son sólidos como el hormigón. ¿Creen realmente que la inteligencia del líder alemán no daba para más? Es muy factible que el proyecto nacionalsocialista no terminase con la derrota oficial del 45, y por lo tanto Hitler seguía siendo un pilar básico para continuar la obra iniciada. Él no fue el único protagonista del régimen que ejecutó la estrategia y juego del, entre comillas, despiste y olvido, aspectos cruciales para continuar la labor iniciada muchos años atrás. Estados Unidos y la Unión Soviética eran perfectas conocedoras de la mentira del suicidio de Hitler, y nos topamos con la fascinante idea de la base alemana de Mu en la Antártida, rodeada de secretismo y misterio. Y nos encontramos con la operación Hype Jump, cuyo objeto era el asalto de la base para terminar del todo con el proyecto nacionalsocialista opuesto absolutamente al dominio y control milenario del sistema judeo-cabalista. Fue una operación militar en toda su extensión y con un amplio despliegue de fuerzas y naves, mucho más allá de cuestiones científicas y de control militar geopolítico.
Importante reseñar la presencia en la operación del mítico almirante Byrd, y más que casual el encuentro de la flota yanqui con otras flotas internacionales. Uno de los misterios que todavía perduran a día de hoy es la muerte de Hitler. Para unos, la versión oficial del suicidio en el búnker de Berlín es valedera. Otros piensan que escapó y murió en Argentina. Otros atestiguan que fue visto y vivió en Bariloche, que fue enterrado en Uruguay, que en la tumba NN en Mendoza, que fue a la Antártida y hay hasta quien dice de una base alemana en la Luna. En torno a piezas clave del Tercer Reich existen historias varias de haber muerto. Ejemplos como el de Martin Bormann, secretario personal de Hitler, o el general de las SS, Hans Kammler, responsable al mando de los proyectos secretos y ultrasecretos de la Alemania nacionalsocialista tras el atentado contra Hitler del 44. A Kammler se le atribuyen 4 muertes diferentes. Sea como fuere, los citados tienen como común denominador que su cuerpo desapareció y si se halló, deja dudas de que fuera el verdadero. Caso distinto fue el de Mussolini y Clara Petacci, ambos capturados, fusilados y colgados boca abajo de forma pública. Curiosamente, el emperador Hirohito, tras rendir y entregar a Japón, no fue juzgado ni condenado. ¿Por qué? ¿Fue menos criminal que Stalin, Churchill, Truman, Eisenhower o Hitler? Este es el aspecto del cuerpo quemado con 200 litros de combustible encontrado en el búnker. ¿Se autodisparó directamente en la frente? Extraño complicarse tanto cuando se suele hacer en la sien, la boca o debajo de la barbilla. Parece más una ejecución realizada por un tercero. ¿Qué motivos puede perseguir fingir una muerte cuando en verdad uno está vivo? Fingen su muerte quienes necesitan despistar y poner tierra de por medio para que lo olviden o dejen en paz. Y así, Hitler y Bormann salieron de Alemania para dar continuidad a un nacionalsocialismo universal, fuera de tierras teutonas, un gobierno secreto en el exilio al estilo de cómo actúa el sionismo judío internacional. Del nombrado Hans Kammler se dice que terminó colaborando con Estados Unidos en proyectos secretos y ultrasecretos, tras la limpia del atentado contra Hitler en 1944. Kammler fue designado por el Führer como máximo responsable y con él las SS. Proyectos de propulsión antigravedad, naves Haunebu o Brill, misiles más allá de la V2, etc., tienen por encima uno que era crucial para la guerra, la campana o Die Glocke, un artefacto capaz de generar vórtices de torsión capaces de curvar el espacio y como portal realizar viajes espacio-tiempo. En resumidas cuentas, cuantas más historias formen la leyenda urbana del protagonista, mayor incertidumbre, complejidad y despiste creará en torno a su búsqueda, dando así tiempo al tiempo para dar lugar al olvido. Sobre el cadáver de Hitler hallado por los soviéticos en el búnker, Stalin nunca creyó que fuera el verdadero, y es por lo que mantuvo durante 10 años a sus servicios secretos buscándolo por el mundo. Sobre el asunto
y del lado americano, existe información variada de servicios como FBI que atestiguan haber seguido el rastro de Hitler por varios puntos de Sudamérica. Bien, ha sido necesario hacer este paréntesis para adentrar nuestra exposición en la base alemana de Mu de la Antártida, el nuevo Reichstag de un exilio clandestino para que los jerarcas nacionalsocialistas mantuvieran viva la doctrina de un nuevo sistema humano y tercera posición capaz de vencer al usurero patrón oro judeo-sionista, como quedó demostrado en el resurgir de la Alemania entre períodos de 1933 a 1939, pasando de la pobreza absoluta de la República de Weimar a ser la primera potencia mundial con el nacionalsocialismo. La base de Mu, como nuevo Reichstag, fue el objetivo silencioso de la operación High Jump, siendo el último asalto cabalista para destruir el germen de un sistema capaz de desbancar la dualidad talmúdica, con el objetivo de exterminar a los supervivientes leales nacionalsocialistas. La operación High Jump se presentó al mundo como una misión de carácter científico para probar material en condiciones extremas, en un escenario a más de 20.000 kilómetros de las bases estadounidenses, cuando bien podrían probarlo en Alaska o Groenlandia, mucho más cerca y sin los costes multimillonarios que supone desplazar una flota de guerra con 4.700 hombres y ningún científico. Sobre esto último, indagando un poco más en el libro de Patrick Burnside, El escape de Hitler, se indica que el asunto se puso más feo todavía, al saber que meses antes, entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 1946, las fuerzas expedicionarias efectivamente se habían ejercitado en el Ártico, en una operación menor con el nombre Nanook, con la misión de establecer en el Ártico, en la ubicación llamada Thule, un campamento con estación meteorológica y de radio. Esta operación menor quedó participada por los buques USS Norton Sound, USS Athule, USCGC Northwind, USS Alconam, USS Beltrami y USS Whitewood. Sorprende de High Jump que una expedición catalogada de no militar contara con un portaaviones, destructores, 2 petroleros y hasta un submarino. En resumen, los motivos oficiales y las instrucciones emitidas por el jefe de operaciones navales Chester W. Nimitz fueron: capacitar al personal y material de la prueba en las zonas frías, consolidar y extender la soberanía estadounidense sobre el área práctica más grande del continente antártico, determinar la viabilidad de la creación y el mantenimiento de bases en la Antártida y para investigar los posibles sitios de base, desarrollar técnicas para establecer y mantener bases aéreas en el hielo, con especial atención a la aplicación posterior de dichas técnicas en Groenlandia, ampliar el conocimiento existente hidrográfico, las condiciones geográficas, geológicas, meteorológicas y electromagnéticas en la zona. El 2 de diciembre de 1946, la Fuerza Naval Norteamericana anunciaba al mundo la expedición al Antártico, bajo el mando del célebre explorador y almirante Richard Byrd. Su segundo al mando, el contraalmirante Cruzen, ostentaba el título de comandante de la Fuerza de Operaciones 68, o Task
Force 68, que sería dividida en 3 grupos que, una vez desplegados, rodearían la Antártida. El portaaviones USS Philippine Sea también participó, aunque no fue asignado a ninguno de los grupos. Para concluir esta introducción, dejar 2 anotaciones más. El nombre Operación High Jump se debe al tercer almirante asignado a esta expedición, Chester Nimitz. El 23 de diciembre de 1946, la flota americana encontraría la compañía de una expedición mixta anglo-noruega y otra soviética, al mando del explorador Voronin, curiosamente en la incipiente Guerra Fría. Uno de los puntos importantes del trabajo de investigación realizado queda ligado a qué sucedió con Hitler. Bien, la historia afirma que se suicidó y así se aceptó incluso por los acólitos que vieron un acto de heroicidad que su líder o su referente se disparase. Todo esto sucedía mientras adolescentes de las juventudes hitlerianas se dejaban la piel y por qué no la vida defendiendo el búnker en Berlín. Bien, el cadáver hallado nunca convenció a Stalin, pues mantuvo dudas de que el cuerpo de Hitler allí presente fuera realmente el verdadero, y mantuvo durante no menos de 10 años a sus servicios secretos investigando la posible huida del líder nacionalsocialista. Como explicamos hace unos años en uno de los audios de La otra historia, de Detrás de lo aparente, nuestra fuente y confidente, al que llamamos S, nos contó que Hitler pactó con los Estados Unidos su salida a cambio de la entrega de las reservas de oro junto con documentación tecnológica que encontrarían en un banco ubicado en Berlín. Cuando los aliados llegaron al punto de recogida, observaron que en la bóveda no había oro ni nada de lo esperado, pues esta fue la forma y el modo en que Hitler respondió a la traición del pacto secreto que se mantuvo entre los Estados Unidos y Alemania. Un pacto que fue traicionado por el sionismo cabalista norteamericano, boicoteando el suministro de los 35 países proveedores de petróleo del Reich. Entonces, ¿a quién pertenece el cuerpo hallado en el búnker? Bien, al respecto, pueden encontrar diversa información que atestigua que corresponde a uno de los 6 posibles dobles que ese nos comentó que tuvo Hitler.
El sujeto en cuestión, cuyo cuerpo es el que les mostramos, es Ferdinand Weissel, apodado también como Ferri. Se sabe que era Ferri un miembro de las SS con bastante parecido, un parecido se podía decir que muy aceptable al del líder nacionalsocialista Adolf Hitler. Weissel, según la investigación que hemos llevado a cabo, fue detenido en una taberna mientras parodiaba, junto con su parecido, al propio Hitler. En ese supuesto discurso de la mofa y la parodia, le costó caro, pues fue demandado y fue directamente interrogado por la Gestapo. Pero sin entrar en curiosidades que no vienen al caso, esta historia cae en las manos de Martin Bormann. Martin Bormann no es un nombre muy conocido en la historia del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial, pero fue el secretario personal de Adolf Hitler, un personaje clave a lo largo de los años en que estuvo vivo como movimiento el nacionalsocialismo. El caso es que Bormann observó en Weissel la oportunidad de tener un doble que representara al Führer en actos públicos, siendo para ello entrenado y corregido en los gestos característicos propios de Adolf Hitler. Así fue, y su integridad física, hay que decir que también salió victoriosa de varios encuentros. Como les explicamos, in situ mantiene una postura clara que no deja dudas en lo contado por la fuente de primera mano, S. Y así en 1943, el doble agente del Tercer Reich al servicio del emperador Hirohito del Japón no pudo dar un mensaje en persona al propio Adolf Hitler por estar en Sudamérica. Esto así tal cual se lo contamos en ese audio que pueden encontrar en iVoox. Referente al misterio y las dudas sobre el suicidio, se suma también el juego del despiste habitual que se pone en práctica cuando un sujeto importante es buscado y la contrainformación abre falsas puertas cuyas pistas tratan de confundir una investigación en curso. Entonces uno se pregunta, ¿qué sentido tendría crear la base de Mu, la fortaleza inexpugnable, si un Berlín cercado no trasladase el Reich en una retirada táctica del nacionalsocialismo como movimiento y una estrategia para repensar y reestructurar la continuación de su lucha contra los demonios del sionismo cabalista? Senor Velasco, several reliable witnesses have stated that Bormann was killed in Berlin in May 1945. You say he was not. Why? Porque en el 1946, mayo, lo acompañé a través de España hasta un submarino alemán. Y, claro, Bormann me había venido a ver a Madrid acompañado de un nazi que yo conocía y que además por él y por otro conducto ya tenía noticias de que iba a venir. Entonces, cuando me lo entregó, después de dormir en casa un día, lo llevé a un castillo del Mediterráneo, donde permaneció 3 meses hasta que llegó la hora de trasladarlo. De allá, del castillo, lo conduje hasta la costa nordeste del Atlántico, donde a través de una motora llegamos a un submarino alemán, uno de los varios submarinos que había para trasladar a los que tenían que fugarse. Y durante 21 días, pues,
estuve y conviví con Martín Bormann dentro de la caja metálica hasta que llegamos a la Patagonia, a la Argentina. Bormann, según me dijo, tenía la intención de continuar, por lo menos en principio, viviendo. Después, trabajar, como ha estado trabajando, para hacer un partido nacional socialista universal. Otra de las preguntas que surge es ¿por qué toda esta historia acerca de submarinos, de evadidos? Miren, el tema de los submarinos es una verdad que es en parte, como verán. Los submarinos eran necesarios por dos razones. Una es el mejor método de viajar sin ser detectado y en un solo buque transportar una cantidad importante de gente. Y la segunda razón es que para entrar en el interior antártico por las grutas y los caminos que solo la historia de la investigación y las expediciones alemanas llegaron a conocer, era el único medio de poder lograr entrar y amarrar con este tipo de naves en una de las dársenas de la base 211 y de ahí trasladarse, como no, a la nueva Cancillería con dirección en la base de Mu, en el distrito de Agartha. Ese nos contó que Hitler partió en verdad de Berlín, pero lo hizo por vía aérea. En este sentido, el testimonio increíble en unas declaraciones del espía Ángel Alcázar de Velasco, el espía español, también coincide con lo que dijo ese. Esta salida de Hitler vía aérea le trasladaría hasta Sudamérica y desde allí es desde donde ya se trasladó en submarino hasta la base de Mu en la Antártida por los cauces y las vías de entrada que tienen las grutas investigadas y que conocían perfectamente los marinos del Tercer Reich. Tras descubrir la traición de los Estados Unidos al pacto secreto con Alemania, en 1943 se comenzó a preparar la operación para evacuar hacia la Antártida no solo a Hitler, sino también a jerarcas, a gente importante, jerifantes del nacionalsocialismo, de ese movimiento que se creó en Alemania. Tendrán que esto no fue un grupo de amiguetes, simplemente es algo que está orquestado y muchos nombres importantes que formaron parte de esta etapa son desconocidos para la inmensa mayoría. Pero el caso es que junto con ellos también salieron científicos alemanes de talla superior a la de, por ejemplo, Werner von Braun, que, como saben, continuó en Alemania hasta que fue capturado por los Estados Unidos y desde allí trasladado a proyectos tan importantes como se desarrollaron para proyectos importantes que se desarrollaron para la NASA, caso de las misiones Apolo, etc. Junto a esta élite de personalidades, científicos, militares y, junto a esta élite se trasladaron también familias que fueron leales en su momento al Tercer Reich. Miren, hay una frase de Richard Byrd, el almirante Byrd, protagonista, como ya saben, de la operación High Jump, que dice: me gustaría ver esta tierra más allá del Polo Norte, esta tierra que es el centro del gran misterio. Bien, esto viene a colación porque estudiosos de la Antártida como R. Bernard continúa su explicación diciendo lo siguiente: Byrd entró simplemente en los huecos polares que penetran al interior del hueco de la Tierra, y ahí donde existe un clima tropical y donde se desarrolla una vida vegetal, animal y humana que nos es desconocida actualmente y que los gobiernos nos esconden, ya que ellos saben que de ahí salen ciertos ovnis
probando que la civilización desarrollada por esta gente del interior de la Tierra supera grandemente. Como resultado del estudio realizado y tras analizar información muy diversa, es, sinceramente, complejo separar qué puede ser real y qué puede ser fantasioso. Pues el acotamiento de la cábala hacia una proyección imaginativa limita a que lo que les estoy contando se pueda aceptar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman da luz verde a la misteriosa y potente operación Hype Jump. Camuflada bajo expedición científica, partió una auténtica flota militar para conquistar la base alemana de Mu. Atentos al segundo motivo para echar a los alemanes de la Antártida. Y el recibimiento no fue precisamente amistoso por parte de los nacionalsocialistas. Utilizaron la avanzada tecnología oculta al resto de las naciones para despachar a la fuerza invasora. Empezamos a desvelar la verdadera operación militar contra Mu. Si quieres saber más de esta fascinante historia, continúe con In Situ. Adelante. Hacia finales de 1946, el presidente Truman dio luz verde para que el secretario de la Marina James Forrestal notificara a Richard Byrd la orden de comandar la operación Hype Jump. Esta operación tenía por objetivo ocupar territorio de la Antártida, así como localizar y destruir el bastión nacionalsocialista de Mu bajo el auspicio de una expedición científica, pero sin científicos, que pretendía probar equipos y hombres en condiciones extremas, así como establecer una base en el sur antártico, Little America, y profundizar en conocimientos sobre hidrografía, geografía, geología, meteorología y electromagnetismo en la zona. Así, partieron desde los puertos de Norfolk en Virginia y San Diego en California 13 embarcaciones, 33 aeronaves y más de 4.700 hombres que formarían la fuerza de expedición. Una vez en el teatro de operaciones, Byrd informó a Washington sobre aviones de combate con increíbles capacidades, en forma de extraños platillos volantes que emergían del agua a gran velocidad para atacar a la flota. En www.felipebotalla.com, el autor relata en un artículo de la novela Antártida 1947: por alguna razón no conocida a día de hoy, en el primer vuelo sobre Nueva Suabia se lanzó una bandera norteamericana sobre la zona, y también se dice que una bomba, para que los alemanes fuesen conscientes de que ya no estaban aislados y seguros allí. Lo que sucedió después cambió por completo todo el sentido de la operación. Un escuadrón de 4 aviones que seguían al avión guía sobre el objetivo, el que lanzó la bandera y la bomba, simplemente desaparecieron al sobrevolar la base alemana. A las 48 horas de esta pérdida, el almirante Byrd dio las órdenes para cancelar la operación y los preparativos para abandonar la Antártida. Esto quería decir que la operación Hype Jump, prevista para 8 meses de estancia, no duraría más de 8 semanas. Otra de las creaciones literarias ubica la batalla del 26 de febrero de 1947, descrita por el piloto John Sireson. Salían del agua verticalmente, pasaban tan cerca de los mástiles de los barcos y a tal velocidad que la fuerza partía las antenas de radio. 2 soldados del Casablanca fueron aniquilados por un rayo misterioso y se volvió a sumergir. Yo estaba en la cubierta del Casablanca y lo vi con mis propios ojos. Ese objeto era silencioso, como si flotara entre los barcos, una bestia satánica escupiendo fuego mortífero. Vi al destructor Murdoch, que estaba a unos 120 pies,
estalló en llamas y se empezó a hundir. Bien, en lora a la verdad, cabe decir que los buques Casablanca y Murdoch no figuran en la flota, con lo cual la novela siempre deja a la duda sobre si se trata de una realidad no oficial y fantasía del autor, o una verdad que el escritor cuenta pintada de fantasía para no meterse en problemas. Sea como fuere, ese confirmó que la flota tenía intenciones bélicas y destructivas contra la base Mu, pues los meses previstos de duración de la operación quedaron reducidos tan solo a unas semanas. El enemigo desconocido los barrió del mapa, con pérdidas tan significativas como las descritas anteriormente, hasta el punto que Byrd recogió y evacuó la base Little America recién instalada en la Antártida. Sobre las aeronaves que salieron a defender la base de Mu, podemos dar fe y crédito a nuestra fuente de información S, pues el doble agente nunca empleó la palabra ovni, platillo o platillo volante, pero sí dijo que antes de concluir la Guerra Mundial en 1945, Alemania contaba con aviones sin alas, lo que invita a pensar en formas aerodinámicas de tipo circular o incluso triangular. Poca más información fue divulgada a los medios de comunicación acerca de la misión High Jump, aunque la mayoría de los periodistas sospechaban de su verdadero propósito, dada la enorme cantidad de material involucrado para una misión científica. Tomar la base de Mu fue parte del propósito de los cabalistas. El otro fue Agartha y la entrada al mundo intraterreno, para establecer un vínculo con las razas que allí habitan, tanto preadámicas, áreas evolucionadas y las ET. Si la operación High Jump hubiera durado lo que estaba previsto, las consecuencias podrían haber sido catastróficas, pues pese a que no se hizo público, los vítores de regreso a los Estados Unidos de una operación exitosa fueron en verdad una puesta en escena de cara a la galería, para justificar ante los estadounidenses la fortuna de dinero invertida en una aventura, cuando los resultados en verdad quedaron muy por debajo de la intención oculta. Algunos dirían cojeando, tras sufrir grandes pérdidas de personal y equipo. El registro oficial solo refleja una pérdida limitada de vidas y de aviones, pero los conspiradores tomaron el registro manipulando la historia completa. Las facciones que conforman la élite tienen puntos básicos y objetivos en común, pero a veces difieren y se enfrentan también. Y eso ocurrió en el bando cabalista con respecto a la política antártica. Su polaridad aparentemente antagónica confunde a los humanos de manera absoluta en los niveles básicos de, entre comillas, la realidad que nos quieren mostrar, la cual nunca es la realidad con mayúsculas. Las dos corrientes principales de la élite no podían consentir la existencia de un reducto alemán tras el fin de la contienda bélica mundial. Les vamos a mostrar 3 ejemplos de seres humanos que en algún momento se salieron de la línea marcada por el oscuro poder en aquel periodo posbélico. 3 historias inesperadas y que son ejemplo de esperanza en la actualidad. Del material estudiado y analizado, In situ ha podido extraer algunas conclusiones que daremos al final, pero en el proceso hemos encontrado desavenencias entre facciones cabalistas del poder estadounidense, que aun manteniendo el mismo interés en conquistar la base alemana de Mu en la Antártida, eliminaron del plan de ruta a personajes de la talla del secretario de Defensa James Forrestal, J.F. Kennedy o el senador anticomunista McCarthy.
Las facciones de la cábala judía aludida en cuanto a la ejecución de sus planes la protagonizan por un lado una facción tradicionalista y otra vanguardista. Ambas son consideradas como objeto integradas por sujetos, formando una bicefalia que etiquetan bajo el nombre de demócratas y republicanos, para que la masa ignorante debata y vote a uno de los candidatos que los cabalistas talmúdicos proponen y califican de democrático, a un sistema que coarta el libre albedrío para que prevalezca su interés. Una vez finalizó la contienda mundial, quedaba liquidar y erradicar el último reducto nacionalsocialista del planeta, y ambas facciones, aun manteniendo sus diferencias, apoyaron la operación High Jump. Pero en ocasiones sucede que sujetos de relevancia del momento, caso de comunicadores o ejecutores, se humanizan de forma consciente o inconsciente, volviéndose rebeldes contra quienes los han colocado en puestos clave por tener que someter a sus semejantes al sufrimiento y a una barbarie inhumana, llegando a morder la mano de quienes los ponen. In situ, tras lo analizado, así considera que pasó con Jane Forrestal, John Fitzgerald Kennedy y con Richard Byrd. Jane Forrestal desempeñó durante la presidencia de Roosevelt y Truman dos cargos tan relevantes como secretario de la Marina primero, siendo después el primer secretario de Defensa de los Estados Unidos. Forrestal fue un anticomunista reconocido y con su contemporáneo senador McCarthy, las figuras políticas influyentes más anticomunistas de los Estados Unidos en esa época. Patriota y trabajador incansable, Forrestal profesó un discurso cuasi obsesivo sobre la seguridad de su país. Mantuvo una estrecha relación con su correligionario irlandés y católico, el patriarca Joe Kennedy. Fue muy crítico con sus presidentes. Puede que nunca lleguemos a saber hasta dónde llegaron sus críticas, y ante el peligro de sus comentarios a los periodistas, el gobierno de Harry Solomon Truman le prohibió las ruedas de prensa y lo apartó del cargo, siendo enviado por una enfermedad depresiva que siempre negó su hermano al Hospital Naval de Bethesda. Durante su ingreso aprovecharon desde la Casa Blanca para confiscar sus diarios, y aunque lo que se ha publicado está sesgado, en los originales disponibles en la Biblioteca de Manuscritos Seeley Madd en la Universidad de Princeton, todavía permanecen pasajes negativos muy reveladores. Forrestal pidió transparencia con lo oculto en cuanto al tema ET, bien por lo que confirmó Byrd en sus exploraciones y también por su supuesta integración en Majestic 12, un grupo de poder de 12 altos miembros del gobierno centrado en la exopolítica y en los contactos ET, incipiente a mitad del siglo XX. El 22 de mayo de 1949, el día que debía salir en el alta del hospital de Bethesda y según cuentan fuentes de la Marina, se suicidó tirándose por la ventana del piso 16. Huelga decir que es muy sospechosa su muerte, y el suicidio no parece lógico, pues no es muy normal alojar a un enfermo con su patología en una habitación del piso 16. Como anécdota, decir que el senador McCarthy también falleció en el mismo Hospital Naval de Bethesda en 1948. Este fue internado por problemas de alcohol y murió de hepatitis. John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué podría contar in situ sobre Kennedy que no se haya publicado y sea conocido? Lo oficialmente publicado y conocido nos interesa bien poco, pues para unos fue ángel y para otros demonio.
pero para DDLA e In Situ fue un hombre coherente en lo que pensaba, decía y hacía. Se le atribuye fama de mujeriego, pero también fue respetado por su palabra y precursor de cambiar las políticas de segregación racial en Estados Unidos, acto que fue reconocido por Martin Luther King como el más grande realizado por su administración respecto de las anteriores en favor de los derechos humanos. Estuvo en contra de la guerra de Vietnam. Quiso desprivatizar la Reserva Federal Judía y devolver a los estadounidenses el poder de una nueva moneda que como pueblo le pertenece. Pero lo menos conocido fue su intento de sacar a la luz pública el tema ET en connivencia con el Papa Juan XXIII. Uno en representación de la primera potencia mundial y el Papa Bueno en representación de la institución religiosa más grande del planeta. De haber triunfado, la humanidad como civilización habría entrado en una nueva era, quizá bajo el yugo vanguardista, pues ambos líderes obedecen al dios talmúdico Yahvé Jehová. J.F. Kennedy era cristiano, católico y un anticomunista convencido, que supo lidiar con excelencia la crisis de los misiles cubanos, logrando establecer en plena Guerra Fría una relación de socio con su homólogo y opuesto Nikita Khrushchev. La no invasión de Cuba en el acuerdo alcanzado por ambas potencias fue elogiado por Khrushchev, quien públicamente denominó a Kennedy como socio flexible e inteligente, que cumplió con su palabra. Sobre su asesinato ya conocen la historia oficialmente contada. Richard Byrd. Del lado oculto del almirante Byrd se sabe que fue masón de la Gran Logia Federal número 1 de Washington, D.C., siendo exaltado en 1921 con el sublime grado de maestro. También perteneció a la Gran Logia de Kane número 454 de Nueva York, cuyo nombre es en honor del explorador Elisha Kane, y desde ella han salido célebres exploradores como Isaac Israel Hayes, Adolphus Washington Greeley, Robert Edwin Peary, Donald Baxter Macmillan o Lowell Jackson Thomas. Durante la expedición a la Antártida de 1933-1935, se sabe que 60 de los 82 integrantes eran masones, y ellos formaron la primera logia antártica número 777 con sede en la base Little America, y bajo los auspicios de la Gran Logia de Nueva Zelanda. De la devoción de Byrd a la masonería, se sabe también que en la exploración al Polo Norte de noviembre de 1929 dejó caer una bandera masónica junto a la norteamericana. Como se puede ver, la masonería tiene un papel importante en todo lo que tenga que ver con las exploraciones, creando la figura del héroe aventurero en nombres como los de Byrd o Robert Peary y Matthew Henson, que alcanzaron el Polo Norte el 6 de abril de 1909, o Roald Amundsen, que alcanzó el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911 y sobrevoló el Polo Norte en dirigible el 13 de mayo de 1926, o Robert F. Scott, de la logia Drury Lane 2127 de Londres, o Ernest Shackleton, de la logia Navy 2612 de Londres. En definitiva, no es casual que miembros de la masonería hayan recalado en exploraciones que cuestan verdaderas fortunas para alcanzar los lugares más inhóspitos del planeta. Las expediciones del almirante Byrd comienzan en 1924 con el Ártico.
en 1926 sobrevuela el Polo Norte. Su primera incursión en la Antártida fue en 1928 con financiación de Rockefeller y Ford. En 1933 a 1935 fundando la base Little America. En 1947 con la operación High Jump. Posteriormente volvería en la operación Deep Freeze, que dio comienzo en 1955 y que estaría hasta 1956, pues la operación siguió activa. Byrd estaba en contacto con Forrestal como secretario de Marina, pues no en vano el propio Forrestal le confió la misión High Jump. Por último, sobre la afamada publicación sobre su diario secreto, en él se relata su contacto con una raza intraterrena evolucionada de carácter ario. In situ tiene que decir que tiene dudas sobre la veracidad de los mismos, pues las fechas del contacto en el Polo Norte se solapan con la operación High Jump, siendo la flota barrida literalmente de la Antártida. Y en buena lógica no es coherente que su almirante esté haciendo un vuelo por el Polo Norte mientras su flota sufre pérdidas materiales y humanas de consideración. Del mismo modo que con Forrestal, a Byrd le prohibieron dar entrevistas y comunicaciones, pues la obediencia al superior es un deber de soldado, pero debe quedar claro que en la medida de lo posible, Byrd dejó claros algunos mensajes para quien sepa interpretarlos sobre las experiencias vividas y cuyos resultados también pensó que debían ser hechos públicos a la humanidad. Forrestal fue un hombre coherente y tremendamente cristiano. Anticomunista hasta la médula. Fue secretario de la Marina y más tarde primer secretario de Defensa de los Estados Unidos. Vivió obsesionado por la seguridad que pudiera tener su país y por consiguiente era conocedor de los descubrimientos y experiencias vividas por su colega el almirante Byrd. De Byrd no tomó nunca a broma ni la fantasía, ni mucho menos le pasó desapercibida esa frase de Byrd donde dice: no quiero asustar a nadie, pero un posible ataque a Norteamérica vendría con aviones desde los polos. Quizás, por coherencia y franqueza, la diplomacia no fue su fuerte y su anticomunismo dentro del juego de luces y sombras le llevó a una férrea oposición en 1947 a la entrega de China al comunismo judeomasónico. Gota que colmó el vaso para que Truman tomara la decisión de pedir su dimisión como secretario de Defensa. La lucha de poderes entre los que vamos a llamar tradicionales o tradicionalistas y sus opuestos, los vanguardistas, llevó a Eisenhower a ganar las elecciones con la falsa promesa de frenar el comunismo en su administración. Cuestión que no sucedió, pues ya previamente y durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se aliaron con el bolchevismo de un criminal llamado Joseph Stalin. Un criminal, como digo, con 20 millones de muertos que cuenta en su espalda. En consecuencia, no se puede decir que Forrestal fuera precisamente una persona con cierta simpatía al poder de la masonería, pero no por ello renunciaba a mantener, por ejemplo, una buena relación con el almirante Ryan Byrd, que era masón. No obstante, esto no es óbice
para que se le asocie a un lado desconocido y lobby de fuerza y poder en esos años, como era el grupo Majestic 12. Este grupo, compuesto por 12 miembros, se relaciona con la existencia extraterrestre y otras razas inteligentes del cosmos que existen y son tan reales como los que habitamos aquí en la Tierra. Si a su carácter directo se suma el acceso a la información y conocimiento oculto de una realidad cuyo carácter extraordinario quiso hacer público, esto se produce una mezcla que llevó a que fuera apartado del cargo y enviado al hospital de Bethesda en Maryland, donde aparentemente lo suicidaron el mismo día que tenía que salir con el alta clínica. Bien, esto nos lleva también a su conexión, la de Forrestal, con John Fitzgerald Kennedy. La relación con JFK para in situ fue una sorpresa descubrir durante este proceso de investigación que existía una conexión directa entre James Forrestal y John Fitzgerald Kennedy. Esto sucedió a la hora de examinar imágenes que estuvimos preparando acerca de este programa sobre el propio secretario de Defensa en su visita a la Alemania de posguerra y pudimos observar en el séquito y en tercera fila a un joven de 28 años llamado John Fitzgerald Kennedy que acompañaba a Forrestal en este viaje, donde la investigación sinceramente nos lleva hasta el contacto que mantienen ambos en París, donde el avión personal de Forrestal recogió al futuro presidente Kennedy para llevarlo con él a su lado en la gira que éste haría por Berlín, Bremen, Frankfurt, Salzburgo y también, por último, en el nido de Hitler en la localidad de Berchtesgaden. La relación entre James Forrestal y el padre de John Fitzgerald Kennedy, el señor Joe Kennedy, era, aparte de la conexión irlandesa, pues ambos eran irlandeses obviamente, y católicos, estaba en el poder de Wall Street, pero en lo que nos atañe a in situ, el quid de la cuestión no es el viaje de ambos a Alemania, sino descubrir que el mentor y padrino de John Fitzgerald Kennedy en la faceta política fuera el propio James Forrestal. De modo que, para no levantar sospechas en cuanto a la visita a Alemania, el padre de Kennedy, Joe Kennedy, se las ingenió para utilizar su influencia con el editor William Randolph Hearst para que su hijo trabajara como periodista cubriendo la conferencia en esta visita a Alemania de James Forrestal. En su preparación como político, la misma animadversión combativa hacia la masonería, compañera del comunismo, llevaría a que John Fitzgerald Kennedy no solo fuera enemigo del comunismo como sistema, sino que además, en discursos públicos, los señaló como poderes en la sombra, enemigos de América, y así el primer presidente católico de la historia de Estados Unidos creó enemistades tanto en el poder vanguardista como en el poder tradicionalista. Estas facciones, quiero decirles, que están imbuidas tanto en el bando republicano y en el bando demócrata de la política estadounidense. Pues ambos son caras de la misma moneda, que es la cábala sionista. En su animadversión hacia el comunismo y hacia estos poderes fácticos, John Fitzgerald Kennedy, independientemente de
sus líos de faldas y cualquier tipo de desliz humano, si se puede llamar así, presentó ante estos poderes oposición con la guerra de Vietnam, la crisis de misiles cubanos, la segregación racial. Presentó también cara pidiendo la privatización de la Reserva Federal y, por último, y la gota que colma el vaso, trató de hacer pública la verdad y la realidad extraterrestre en coordinación con el Papa Juan XXIII. Este último, el Papa, lo haría anunciándolo a la religión más grande y con más seguidores del planeta. Y JFK lo haría públicamente en lo político, pues Estados Unidos era la mayor potencia mundial junto con Rusia en aquella época. Pero la realidad nos lleva a que ambos fueron apartados de la escena y así sería abortado el propósito, pues en un lapso de tan solo 6 meses, Kennedy sería asesinado en un ritual público y más tarde fallecería Juan XXIII, el Papa bueno, de supuestamente muerte natural. Pero volviendo al almirante Richard Byrd, que nos ocupa, y su relación con Forrestal, queda claro que su interés y pertenencia a la masonería no fue impedimento de amistad entre ambos, pues Byrd mantuvo informado a su inmediato jefe y superior, el almirante Forrestal, por ser aparte secretario de la Marina y después ser el primer secretario de Estados que tuvo los Estados Unidos. Es obvio que, aunque ambos profesaban pertenencia a facciones distintas de poder, como humanos les unía sus ganas de hacer público lo que no se debe y, sobre todo, les unía el patriotismo y la lealtad a la Armada, junto a ese sentir, como les digo, de hacer público que existen otras razas inteligentes dentro de la Tierra y fuera de ella. Así, ambos fueron censurados para no dar conferencias de prensa. A lo ya expuesto sobre Byrd, queda un factor que no podemos pasar de lado, pues está en su historia, y es el que relaciona al personaje con su supuesto diario. Bien, sobre el supuesto diario del almirante Byrd, tras la investigación que hemos realizado en in situ, consideramos que el diario secreto, del que tanto se habla, deja muchas dudas, pues simplemente por fechas en cuanto a la expedición que se realiza al Polo Norte y con ese contacto con los arios intraterrenos, como les digo, por fechas de la misma coincide con el final de la operación High Jump en la Antártida. Y en un momento crucial porque es donde la flota es barrida por una aviación desconocida con platillos volantes que jamás habían visto. Y no encaja, por responsabilidad, que un almirante al mando de la que se llamó la expedición más importante de la Tierra en ese momento estuviera distraído en otra misión para adentrarse en el interior del polo terrestre opuesto. Luego también, de los mencionados diálogos, lo que hemos visto en lo que está transcrito, existen unos lances de aparente fabulación, pues si se considera que la operación High Jump mueve una invasión hacia la Antártida para destruir una base y quién sabe si entrar en el mundo intraterreno, no parece muy lógico que estos arios intraterrenos despidan a un sujeto hostil con honores. Con lo cual, la valoración y la conclusión que puede sacar in situ sobre los diarios secretos del almirante Byrd es próximo a la fantasía.
ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.